Me habéis preguntado por las consultas, que cómo gestiono las consultas de los clientes, si las cobro o no las cobro, si me parece mal que me hagan preguntas. Bueno, he decidido dedicar este viernes de Café Jurídico a contestaros esta pregunta, que más que una contestación es contaros mi historia, así que quiero que entendáis que lo que yo os cuento es lo que yo hago y no lo que tenéis que hacer. Esto es una opinión como otra cualquiera y vosotros libremente dentro de esta profesión liberal podéis decidir qué acuerdos tenéis con vuestros clientes y si queréis cobrar las consultas o no. Así que yo lo único que voy a hacer es daros mi punto de vista. Poneros un café, yo tengo aquí ya mi infusión, así que comenzamos. Yo creo que la cuestión de las consultas es una queja que he oído mucho a los abogados que empiezan a trabajar por cuenta propia, sobre todo abogados jóvenes. Se quejan, y nos hemos quejado todos al principio cuando hemos empezado a trabajar, pues de hacer consultas gratis a los clientes, de que los clientes quizás se aprovechan de nuestro trabajo y no lo valoran, que si hay que cobrarlas, que no podemos hacer un trabajo gratis. Y es una queja, como os digo, que he oído a los abogados jóvenes y a los abogados que no son tan jóvenes pero que se han puesto a trabajar por cuenta propia. Esta queja yo también la tuve en su momento. No es una cuestión que me haya preocupado en exceso, la verdad, porque ya os digo que yo antes de ponerme por cuenta propia yo ya había trabajado en un despacho bastante tiempo, pero sí que es cierto que en alguna ocasión es un tema que llegó a molestarme, ¿no? Y me he quejado de lo que se han quejado todos los abogados en sus comienzos, ¿no? De que la gente no valora tu trabajo, que cuánto voy a cobrar por una consulta, si le va a parecer mal al cliente que le cobre. Entonces yo lo que hice, al igual que hago en otras cuestiones de mi vida cuando algo me afecta y me molesta, es verlo desde otro punto de vista y preguntarme a mí misma qué era realmente lo que me estaba molestando, qué me incomodaba cada vez que venía un cliente a hacerme una consulta. Y me di cuenta que lo que me molestaban eran dos cosas. Una, el tiempo que yo dedicaba a cada consulta y en segundo lugar, el importe que no me atrevía a cobrar o cuando lo cobraba no me parecía suficiente al trabajo que yo había desempeñado, a todo el tiempo que le había dedicado a esa consulta. Entonces me puse a analizar por qué realmente me molestaba esto, ¿no? Y me di cuenta que el trabajo que yo dedicaba a cada consulta se debía en parte a mi inexperiencia. Y en segundo lugar, el tema económico me molestaba porque quizás mi situación no era del todo boyante, es decir, era más bien una situación precaria cuando empecé a trabajar por cuenta propia. Entonces, al estar en una situación de carencia, eso me afectaba todavía más. Entonces, ¿cómo solucioné ese tema? Lo primero, relajándome. Porque, francamente os digo, echando la culpa al cliente de que se aprovecha, de que fíjate, no está valorando mi trabajo, no solucionamos nada. Es entrar en una situación de conflicto con el cliente que es innecesaria o peor, una situación de conflicto con nosotros mismos porque estamos haciendo algo que no nos apetece hacer. Entonces yo os voy a decir cómo yo solucioné ese problema, porque ya os digo, a mí lo que me llamaba la atención es que yo veía que los abogados que estaban en la misma situación que yo, es decir, abogados jóvenes, abogados que trabajaban por cuenta propia, se quejaban del tema de las consultas. Sin embargo, yo veía abogados de mayor experiencia, abogados que ya tenían su despacho consolidado y no hablaban de las consultas. Otros eran sus problemas, pero no el tema de las consultas. Entonces yo me di cuenta de que era una problemática que nos afectaba más a los abogados jóvenes. Y como os digo, yo llegué a la conclusión de que nos afectaba porque estábamos empezando, porque no teníamos esa destreza para lidiar con el cliente y sobre todo porque la mayor parte de nosotros nos encontrábamos en una situación pues de no tener demasiados ingresos económicos, ¿no? Entonces yo os cuento cómo empecé a solucionar este problema de las consultas para que no me afectase. Dicho lo cual, yo decidí dejar de quejarme y hacerme cargo de la situación, aprender a tratar con el cliente, que yo creo que esto es la base de todo. Entonces, cada vez que un cliente venía a mi consulta a hacerme una pregunta, yo intentaba e intento discernir si ese cliente lo que busca es confrontar una opinión de un profesional, de un abogado que ya tenga, con otro abogado y beneficiarse de una consulta gratuita, o si por el contrario es una persona que realmente tiene una pregunta y está interesado en iniciar un procedimiento judicial conmigo. Si nos enfrentamos a la opción A, si yo me enfrento a la opción A, es decir, el cliente ya tiene su abogado y viene a intentar ver si su abogado está haciendo bien su trabajo o si yo tengo una segunda opinión, lo primero que hago es informarle que yo nunca voy a supervisar el trabajo de un compañero.
que si no está al 100% seguro del abogado que tiene, no confía en su abogado, lo que tiene que hacer es contratar otro abogado y yo en ese caso le pediré la venia a mi compañero y me haré cargo de su asunto. ¿Y cómo puedo saber si esta persona tiene abogado o no? Pues esto es muy fácil. Vosotros os daréis cuenta que el cliente empieza a hablar y a daros datos que no tiene otra forma de saberlos salvo que haya consultado previamente con su abogado. Y si no, pues le preguntáis directamente cómo hago yo. Mire, ¿usted tiene abogado? ¿Le está llevando a alguien este tema? Y si me contesta, bueno, porque normalmente te suelen contestar con largas, bueno, es que ya fui a preguntar, mire, yo muy amablemente le informo que yo no voy a supervisar nunca el trabajo de un compañero, respeto el trabajo que haga mi compañero y en el caso de que usted no esté de acuerdo como le están llevando el asunto, tiene la opción de cambiar de abogado. Y eso lo hago siempre, me evito tener que mirar documental, me evito tener que estar lidiando con el cliente, me evito un conflicto posterior de tener que llegar a cobrarle algo. No, o sea, directamente ya paro ahí la situación. Si se trata de un cliente que viene a hacer una consulta y no sé si realmente le voy a llevar el procedimiento después o no, y necesito pues un tiempo para darle una respuesta, pues sí, me quedo con su documentación y ahí me planteo, sí, y eso lo hago en el momento, no lo hago para después. Yo en ese momento en el que el cliente me está dando esa información de forma verbal y me trae la documentación física, si no me trae la documentación física pues ya tengo ahí un margen de tiempo para pensar, pero si en ese momento ya me trae la documentación, yo lo que hago es valorar. Si la respuesta yo no me la sé por inexperiencia o porque no controlo la materia, yo lo que hago, hablo de lo que yo hago, ojo, esto no significa que vosotros tengáis que hacer lo mismo, esto es lo que yo hago. Si yo no me sé la respuesta a esa consulta por mi inexperiencia o porque no domino la materia acerca de lo que va esta cuestión, yo no repercuto al cliente mi inexperiencia en el importe de la consulta. No lo hago porque el cliente no tiene la culpa que yo tenga que buscar una información extra porque no conozco la materia, porque para el cliente sería mucho más fácil ir a un abogado experto en esa materia y obtener una respuesta en el momento. Entonces, este es mi punto de vista. Yo prefiero ganarme un cliente que ganar 50 o 100 euros en una consulta. Prefiero además empaparme de ese conocimiento que me va a servir para posteriores consultas o para otros temas y no perder un cliente. Y si se trata de una consulta que yo tengo que examinar documentación y demás, aunque no se deba a mi inexperiencia o que no domine la materia, entonces sí, yo le advierto a ese cliente que le voy a cobrar por la consulta para evitar el aprieto posterior de decirle no, es que es tanto dinero y que el señor o la señora no lo sepa. Como os decía al principio del vídeo, os encontraréis con compañeros que tengan un punto de vista totalmente diferente al mío y muy respetable también. De hecho, seguramente habéis oído frases del tipo yo cobro por lo que sé y no por lo que hago. Bueno, pues partiendo de esa premisa, si un cliente viene a tu despacho a hacerte una pregunta y tú no te sabes la respuesta y estás invirtiendo en esa consulta un día entero o 2 días, ¿de verdad crees que estás cobrando por lo que sabes? No, en ese caso estás cobrando por lo que no sabes. Entonces hay que ser un poquito listos, si me permitís la expresión, y saber que ese cliente, si hubiera ido a un abogado que tiene más experiencia que vosotros y que domina la materia, esa consulta la habría solventado en 15 minutos y por tanto le cobraría al cliente 50 euros o lo que considerase, o a lo mejor no le cobraba nada. ¿Pretendéis cobrarle al cliente por todo el trabajo que habéis dedicado a causa de vuestra inexperiencia 200 euros? Todos estos son ejemplos, ¿vale? Pues yo no lo veo justo, ni lo veo justo para el cliente, ni lo veo acertado desde un punto de vista comercial, porque estaréis perdiendo un cliente. El cliente va a buscar lo económico y lo práctico, obviamente, y no tiene la culpa de nuestra inexperiencia inicial. Este es mi punto de vista, ojo, me preguntéis mi opinión. Habrá compañeros, como os digo, que digan no, hay que cobrar absolutamente por todo lo que se hace porque no valoran nuestro trabajo después. Bueno, yo creo que los primeros que tenemos que valorar nuestro trabajo somos nosotros. Y os voy a poner un ejemplo. A mí, si me viene un cliente, como de hecho me ocurre, ¿no? Me viene un cliente y me dice, quiero informarme acerca de este procedimiento, me quiero divorciar, quiero saber cuánto tiempo puedo tardar en divorciarme, en qué situación pueden quedar mis hijos, cuánto puedo pedir de pensión de alimentos. Bueno, pues yo, por escuchar a esa persona que está interesada en iniciar un procedimiento judicial, yo no le voy a cobrar. Hablo de mí,
que otro compañero haga lo que crea oportuno, que para eso hay libertad de honorarios y que pactando lo que quiera con el cliente, si este lo acepta, a mí me parece perfecto y no lo critico, os hablo de lo que yo hago. Y me diréis, bueno, es que esa persona a lo mejor has estado una hora con ella en la consulta y ya no vuelve. Bueno, pues si no vuelve, me arriesgo a que no vuelva, pero también entiendo que esa información que yo le he dado a mí no me ha costado ningún trabajo porque esa persona lo podía haber mirado en internet y obtener exactamente la misma respuesta. Entonces, ¿en qué estoy interesada yo? ¿En tener un cliente o en cobrar 50 euros por consulta? Esto es lo que yo me planteo. Yo estoy interesada en ganarme un cliente, en ganar la confianza de ese cliente. Y os puedo asegurar que la mayor parte de las veces que alguien ha venido a informarse de un procedimiento, ha vuelto para que yo le lleve el tema. Entonces aquí hay que tener un poco de perspicacia también y saber por dónde se mueve el cliente. A los jetas, hablando mal y pronto, se les ve venir. O sea, ya os lo digo, y si no, no os cortéis en hacerles las preguntas directamente como os decía al comienzo. ¿Tiene usted abogado? Bueno, pues si tiene usted abogado, consulte con su abogado, y si no está contento con su abogado, cambie de abogado, que lo principal es la confianza entre abogado y el cliente. Si es una persona que viene a informarse de un tema, y es lo que os digo, por ser repetitiva, ahí valoro. Si la respuesta no me la sé a causa de mi inexperiencia, o bien si es una respuesta que me va a costar mucho tiempo saberla, no por mi inexperiencia, sino porque la consulta en sí es complicada, yo lo valoro y primero digo, bueno, me interesa este tema, tengo el tiempo para dedicarle a esta consulta y voy a fijar un precio que sea razonable para los dos, pues acepto el asunto. Y en otras ocasiones, cuando me han venido a lo mejor con un tema de una materia que yo no domino en absoluto y que me va a costar muchísimo tiempo saberlo porque voy a tener que estar mirando un montón de documentación y mirando legislación, pues a lo mejor voluntariamente decido remitir ese asunto a un profesional que conozca, en el que confíe y que tenga más experiencia que yo. Entonces aquí de lo que se trata es de no entrar en conflicto, de no envolvernos nosotros mismos en situaciones de las que luego no podemos salir o que acabamos teniendo un conflicto con el cliente, que eso de verdad es lo peor que nos puede pasar, y más cuando empezamos. Lo importante es ganar clientes, ganar la confianza del cliente, y creo que a veces, yo creo que a todos nos cuesta, nadie dijo que los comienzos fueran fáciles, pues vamos a tener que perder tiempo para empaparnos de ese conocimiento que al principio nos falta, esa destreza a la hora de solventar esas consultas, y que al final lo vamos a ganar a la larga, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo esta es mi opinión, que es de lo que se trata con estos vídeos, que os hablé de mi opinión. Como os digo, habrá otros profesionales, otros abogados que opinen totalmente diferente y es muy respetable también. Así que bueno, espero que os haya dado respuesta a esta consulta a los que me la hicisteis. Fijaos, yo también contesto consultas. De hecho, quería comentar algo que me hace mucha gracia, que en alguna ocasión yo he visto a algún compañero mío quejarse de que los clientes les hacen preguntas y que no cobran por esas consultas y que van a cobrar por todo lo que hacen, pero luego no les cuesta en absoluto ir a un compañero y pedir que le revise el asunto gratuitamente, ¿sabes? O sea que al final aquí todo el mundo, y también tenemos que ponernos en el lugar del otro, pues intenta sacar provecho a las situaciones todo lo que puede y más. Bueno, pues hasta aquí este café jurídico, espero que os haya interesado el vídeo. Gracias por vuestros comentarios, me encanta leeros. Suscribiros a mi canal los que estéis interesados en estos vídeos, y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.